Estado, lo cual siempre hace jugar con una situación de desventaja. Y también tienen en contra la cuestión de que las sociedades como tales pues, se van configurando con una superposición de capas, de experiencias, que ya lo de contar, incluyen la existencia pues, de diferentes referencias, diferentes opciones, diferentes proyectos nacionales, ¿no? Si eso ocurre en todas partes, y eso es lo que explica el carácter oscilante, dinámico de los sentimientos de autoidentificación nacional, de las votaciones, de los rasgos, de las acciones que se apoyan y no se apoyan, de las músicas que tienen éxito o no tienen éxito. Si eso explica esa circunstancia contradictoria que se da, por menos más lejos dentro del propio Estado español, pues incluso en Cataluña, o en Euskadi, o en Galicia, o en Canarias, aquí en Andalucía es singularmente significativo e importante. Es decir, tenemos que reconocer que nuestra pelea es una pelea civil, no solamente porque no sea una pelea militar, sino porque es una pelea interna dentro de la sociedad andaluza. Nosotros tenemos el españolismo dentro, un cáncer, un tumor, una enfermedad que hay que extirpar, pero que hay que extirpar también teniendo cuidado de que no nos quedemos sin un miembro con la extirpación, ¿no? O sea, que no es simplemente un combate contra el Estado o contra el exterior, es un combate también interior. Yo siempre digo que lo más subversivo del mundo es el independentismo andaluz, porque no simplemente plantea como hipótesis o como deseo, quizá, dependerá de lo que quiera la gente, una transformación económica, sino significa reconvertir, reliberar, recuperar la mente y la vivencia de una colectividad social de unos cuantos millones de personas en unas condiciones muy hostiles. Es decir, el conflicto es un conflicto exterior y también exterior, una presión desde fuera y que también se manifiesta desde dentro, y en la cual partimos de una situación de desigualdad, de profunda desigualdad, por otras cosas, por el curso histórico que tenemos nosotros, aquí en una tontería, preocuparse con la historia esta del nacionalismo burgués y estas pamplinas, que sirven normalmente para justificar la versión cosmopolita del nacionalismo español, de los internacionalistas estos que son internacionalistas pero no españoles todos. Aquí no hay burguesía nacionalista, ni se le espera. Con lo cual, pues el problema de estas cosas, del interclasismo y esta historia, pues son básicamente, como digo, el interclasismo como argumento, como excusa para atacar los proyectos nacionales andaluces, pues no tiene mucho fondo más allá del recurso ideológico para justificar otro tipo de actuaciones, otro tipo de intereses, otro tipo de prioridades, otro tipo de sometimientos, ¿no? Pero también nos genera dificultades, ¿no? Es mucho más fácil ser un profesor universitario ultra izquierdista que deje a Panecoe a la derecha. Algunos dirán quién es Panecoe, bueno, ahí queda, pero los más viejos del lugar no se acuerdan de él, y uno que está muy a la izquierda. Bueno, pues en cualquier facultad andaluza se puede ir de ultraizquierdista divino sin problemas, pero ojito con cuestiones españolas. Si cuestionas España, por aquí el más tonto se reloje. Y lo que es realmente peligroso y subversivo se identifica, se acota, se persigue, se castiga. Lo cual no está nada mal. O sea, nosotros tenemos que sufrir ese control, un control político, ideológico, cultural, social, y para responder a ese control pues hay que afirmar algunas premisas, a ver si podemos, a ver quién las discute. El futuro de Andalucía debe ser la prioridad de los andaluces. Si quieren contribuir a lo que quieran a nivel del mundo mundial, del sistema solar o de los diferentes universos y dimensiones que puedan existir, el terreno donde lo tienen que conseguir es donde están, donde son, donde nadie por ellos puede resolver el problema. Es decir, el futuro de Andalucía debe ser la prioridad de los andaluces. Y solo los andaluces pueden liberar a Andalucía. No vamos a esperar que los marcianos nos liberen. Los mismos no saben ni de qué nos tienen que liberar. ¿Y qué tipo de liberación es esa que confía en que venga otro para que haga lo que tú debes hacer? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué criterio? ¿Con qué programa? Aunque se hayan aprendido 18 libros, que de momento además no tienen ningún tipo de urgencia por aprender. Dependen, solo los andaluces pueden liberar a Andalucía. El futuro de Andalucía, pues, se juega con los andaluces. Aquí, claro, la tarea, a partir de estas premisas,
significa no solamente reconocer las circunstancias de la dominación en las cuales pues se puede coincidir, sino también establecer un acuerdo en las causas, ¿no? En las consecuencias, pues por ejemplo, en los últimos tiempos pues hay teles que ponen ya sacan, antes no salían, pero ahora sí salen los desahuciados, los precarios, los hambrientos, no hace muchos años eso no sale en la tele, son las consecuencias porque están a la vista y las consecuencias no se pueden negar cuando son tan evidentes, pero el debate y la discusión está en el control de la explicación de las causas, porque a partir de las causas se podrán proponer alternativas y propuestas de solución. Las consecuencias, las manifestaciones del problema se reconocen, pero las causas no. Y aquí nosotros, yo lo afirmo claro, ¿cuál es la causa? Porque es la que es básica de la cual se desprenden las demás de nuestra situación de dominación, de opresión, de marginación, de explotación. España, es el Estado. Incluso para la gente que participe de una visión mundial, antisistémica, pues tiene que reconocer que el sistema como tal se concreta en Estado. Son los instrumentos con los cuales el sistema actúa. Es verdad que los Estados se coordinan, que hay instituciones internacionales, pero el monopolio de la fuerza, la legitimidad que le da la posibilidad de que esa fuerza y esa coacción se ejerza, las formas en las cuales se organiza la dominación están articuladas a partir del Estado, y el Estado que nos domina, que nos aliena, que nos explota, no solamente en lo exterior, sino hasta en lo más íntimo de nuestro cerebro, si lo veamos, es España, que no solamente es coerción, también es idea, es un escenario, un marco. Del momento en que se acepta alguno de sus aspectos, se está de una u otra manera colaborando con la perpetuación de su éxito, de su mantenimiento. Por tanto, el cuestionamiento total, absoluto, intransigente de España es, de entrada, una posición de absoluta oposición y de subversión frente al orden existente, aquí y en todo el mundo, ¿no? Así que, por eso diríamos que yo creo que sigue siendo esto que decían algunos, ¿no? Creo que era Engels, cuando se refería a los polacos y a los irlandeses, que hace unos cuantos siglos, en otro tiempo histórico, le decía a este hombre, digo otras cosas no tan acertadas, pero esto yo creo que sí lo es, que los polacos y los irlandeses eran más internacionalistas cuanto más nacionalistas fueran. Que la obligación de un polaco o un irlandés era ser nacionalista, y siendo nacionalista era como era más internacionalista. Igual les decía también que era una vergüenza que un inglés le dijera a un irlandés que para ser solidario pues tenía que formar parte de organizaciones británicas, ¿no? Me decía eso, también es verdad que él dijo otras cosas sobre los checos y otro montón de naciones que menos aparcarla, pero vamos con lo bueno y no lo malo. Es decir, nosotros tenemos ese adversario, y las soluciones pues son librarnos de España, salir de España, sacarnos España de nosotros, no cambiar España. Y aquí hay un elemento de diferenciación clave. Porque en función del que queramos hacer, actuaremos de una manera o actuaremos de otra. Actuaremos de una manera o actuaremos de otra. Y el problema es que, aunque es evidente que del momento en que nosotros actuamos, España va a cambiar para intentar mantenerse como el Estado y como proyecto de dominación, nuestro objetivo no es hacer un imposible, que es una España que no sea España. Nuestro objetivo es hacer Andalucía. Y eso significa no perdernos en experiencias históricas, no seguir ejerciendo de palmero, de acompañante, de sujeto, de tropa, al servicio de proyectos que de una u otra manera nos siguen manteniendo como una sociedad dominada, explotada, alienada, sujeta a poderes exteriores. Es decir, el problema no es un proceso constituyente español, el problema es estar en condiciones de generar las condiciones para un proceso constituyente andaluz, un proyecto social y político donde Andalucía deje de ser el sur de España, para hacer otra cosa, para ser un país con toda la ley, una nación con toda la ley, una sociedad distinta. Porque querer una sociedad distinta implica querer un Estado distinto y viceversa, no se pueden disociar ambos objetivos. Nación propia y Estado propio son dos caras de un mismo proceso. Y eso implica pues la forma de concretar esa voluntad de liberarnos de una dependencia que es social, interna y que es estatal.
Bien, en los últimos tiempos, los últimos 30 años, hemos sufrido una combinación de instrumentos de dominación, aparte de los estructurales, ¿no?, desde el punto de vista político. Sufrieron los gobiernos españoles, hemos sufrido su versión o su delegación autonómica, hemos sufrido también la intervención política de los propios partidos y organizaciones sociales y sindicales de ámbito español, que cada uno a su nivel, cada uno en su ámbito, cada uno desde su función, cada uno tocando un aspecto u otro, han contribuido a perpetuar esa situación de dominación, distorsionando, derivando, ocultando las raíces de los problemas, las causas esenciales de los problemas y por tanto sus propuestas sus posibilidades de resolución, ¿no? El reciente estatuto, por ejemplo, del 2007, pues lo apoyó el PP, lo apoyó el PSOE, lo apoyó Izquierda Unida, el PC, y lo apoyaron incluso alguna gente, por ejemplo, uno de los que ahora está discutiendo, peleando por ser el cabeza de Podemos en la ciudad de Sevilla, pues escribía en la prensa del país apoyando el estatuto del 2007, ¿no?, y argumentando que era el mejor estatuto de los posibles. O el que ha hecho con Vicente Navarro, Juan Torres, el anteproyecto de programa económico de Podemos, pues también ha argumentado a favor del estatuto del 2007, ¿no? Sí. Eso sitúa bien contra qué, de una u otra manera, cada uno en su dimensión, nos enfrentamos, ¿no? Porque me parece evidente que no se puede liberar a Andalucía desde la dependencia, ¿no? Y todas las organizaciones de ámbito estatal, más quieran o no, sea esa o no su voluntad, desde el momento en que tienen un marco estratégico, una referencia ideológica, que considera que el centro, el punto de referencia es lo estatal, y que en todo caso lo mejor que pueda plantearse son derivaciones, concreciones nacionales, pues contribuyen de una otra manera a distorsionar el objetivo y por tanto a perpetuar la dependencia. O sea, son instrumentos de dominación. Es evidente que no todo es igual, no es un problema de voluntad, no aquí estamos hablando de voluntad, estamos hablando de un hecho objetivo. En el momento en que tú no admites que tu emancipación depende solo de ti, que tu futuro depende de ti, que incluso con los más apañados de otros sitios puedes tener tus contradicciones, que puedes entender, por ejemplo, como a mí me parece perfecto, por ejemplo, que en Cataluña reivindiquen ahora afortunadamente están reivindicando claramente la independencia, ¿no? Pero durante un tiempo estuvo muy en debate la cuestión de los presupuestos, la fiscalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso era apoyado por organizaciones. Evidentemente, si se mantiene dentro del mismo Estado, eso tiene repercusiones, entre todo, sobre nosotros, ¿no? Y es incompatible, desde una coherencia, claro, si nosotros, Andalucía, parece como un actor merecedor de la misma atención y el mismo respeto que el que se plantea desde otros sitios. Los marcos estatales, las organizaciones de ámbito estatal, son, quieran o no, instrumentos de dominación, porque sitúan la reflexión, sitúan los objetivos en otro marco, ¿no? No se libera Andalucía diluyéndose en acciones estatales, en acciones generales, en marchas a Madrid o similares, ¿no? Eso significa reproducir un curso histórico, eso significa reproducir la tragedia histórica de tantos militantes que a lo largo de la historia han dado la vida, han dado sus años, han dado su experiencia, han dado lo mejor de ellos, pues para proyectos que en última instancia no han contribuido ni a avanzar ni un paso de la liberación andalucía. Y como tal, pues hay que plantearlo, ¿no? No se emancipa Andalucía contribuyendo a la eliminación, es decir, no se puede considerar algo positivo, presentar como algo progresivo lo que es compartir una identidad que está unida a la dominación y a la alienación como es la españolidad, y considera que es más positivo cuando eso se comparte con el sentimiento andaluz, con la conciencia andaluza, que cuando no, como por ejemplo también han difundido algunos de los dirigentes de Podemos, pero no es un problema solo de Podemos, ¿no? Bien, y aquí venimos a otro asunto, ¿no? A dónde estamos, ¿no? A dónde estamos los que pensamos así en relación con el país, con nuestra nación, con nuestro pueblo. Y aquí sí viene al cuento un recordatorio, hace un porrón de años, en el 78-79, el CIE, cuando empezaba a hacer encuestas de identidad, pues salía que hasta un 18% de los encuestados de Andalucía consideraban que Andalucía era una nación, una nacionalidad, o incluso que cuando le preguntaban, ¿usted qué es? Pues la típica pregunta de declaración de identidad, ¿no? De solo andaluz a solo español. Pues llegamos a estar en el 17 y 18%.
y con mucho mérito, ¿no? Porque en esa época pocas organizaciones había que difundieran con claridad ese mensaje. Es verdad que la españolidad, el españolismo, estaba en ese momento todavía muy vinculado directamente a su versión fascista, más agresiva, más reaccionaria, más sangrienta, pero también es verdad que, aunque de una forma inconsciente, desestructurada, pues había un porcentaje significativo de la población andaluza que llegaba a este tipo de conciencia intuitiva, ¿no? Como apuntaba Carlos al principio, y hemos tratado en otras charlas, en otras ocasiones, todo el proceso autonómico, todo el proceso de la transición, entre otros objetivos, más los hechos desde la Junta del PSOE, estos 33 años del PSOE Izquierda Unida, del PSOE-PA, Partido Andalucista, pues ha contribuido a que eso se pierda, ¿no? Y ahora pues tenemos la vergüenza, yo no quiero ver, estoy en stand-by en cuanto a mi actitud de hincha tranquilo y sensato de Sevilla Club de Fútbol, ¿no? Lo tengo paralizado desde el momento en que repuso la banderita detrás, la bandera española. Yo he dejado de ser el Sevilla desde ese momento y lo volveré a hacer en el momento que se quite esa bandera, ¿no? Pero el hecho de que eso se haya hecho, junto a otra multitud de situaciones y fenómenos, que además no son propios solo del Sevilla, sino del club de fútbol y de otras instituciones y de otras entidades y estamentos de la sociedad andaluza, manifiesta hasta qué punto hemos retrocedido, ¿no? Bueno, pero a pesar de eso y de reconocerlo, porque la realidad hay que reconocerla, y a partir de